Hola a todos, bienvenidos a la tercera y última sesión de este año del ciclo Al otro lado de la palabra. En esta ocasión tenemos como invitados a Megan McDowell y Pablo Fante, ambos traductores. Y bueno, este ciclo en general intenta visibilizar, conocer todo lo que hace posible el ciclo del libro y la lectura, ¿no? Distintos actores de la cadena del libro, ya sean mediadores, eh, gente que está en las políticas culturales, eh, productores de audiolibros, editores de medios, y en esta ocasión queríamos centrarnos en la tarea, en el arte de la traducción. Y para eso, ¿no es cierto?, invitamos a dos destacados traductores que viven en Chile, pero que traducen en lenguas diferentes. Y bueno, antes de presentar más detalladamente a nuestros invitados, quería simplemente agradecer bueno, a nuestros invitados, a los asistentes, a la gente de bibliotecas de la universidad, departamento de literatura, y muy especialmente también a Carlos Escárate, Francisca Rodríguez, James Tyke y Verónica Ramírez, que siempre apoyan mucho en la gestión de este ciclo. Así que gracias a todos. Entonces, bueno, les voy a presentar brevemente a nuestros invitados para después dar curso a la conversación. Primero les presento a Megan. Megan traduce mayormente, después me dirás si hay casos que no corresponden a esto, pero literatura latinoamericana al inglés. Y estudió inglés, y tras algunos años en Chile, volvió a Estados Unidos a estudiar traducción en la Universidad de Texas en Dallas. Y ha traducido autores chilenos como Alejandro Zambra, Lina Meruane, Paulina Flores, Diego Zúñiga, y también autoras argentinas, por ejemplo, como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez. Sus traducciones han ganado el English Pen Award, el premio Valle Inclán, y han sido nominadas varias veces al International Booker Prize. Después también sus traducciones de cuentos han aparecido en distintas revistas bien destacadas como The New Yorker, The Paris Review, Granta, entre otras. Por otra parte, Pablo Fante es poeta, músico y videasta, pero en esta ocasión lo invitamos como traductor. Estudió historia en la Sorbona y posteriormente se doctoró en literatura en la Universidad de Toulouse, Francia, con una tesis comparada entre Sor Juana Inés de la Cruz y el poeta mexicano José Gorostiza. También me corrige después si me equivoco, pero la mayor parte de las traducciones, si no todas, son del francés al castellano, y entre muchas de sus traducciones ha traducido al poeta francés Bernard Noël, Restif de la Bretonne, por ejemplo, con Las Noches Revolucionarias, la autora Olympe de Gouges también, ¿no?, de siglo XVIII, Montaigne, que para nosotros sus traducciones de Montaigne son muy conocidas porque las ocupamos en el marco de un curso que se da en la universidad, el curso de literatura, Georges Perec, y entre otros, ¿no? Así que les damos la bienvenida. Esperamos entonces dialogar ahora sobre la traducción. Los espectadores que están conectados pueden ir proponiendo preguntas. Si quieren, siéntanse ahí con toda libertad, y yo las voy a ir transmitiendo a nuestros invitados. Así que bueno, quizás para empezar, le puse como título, ¿no es cierto?, esta sesión, La tarea del traductor, en homenaje a ese ensayo de Benjamin. Voy a leer una cita de él como para ponernos en sintonía con el ejercicio de la traducción. En este texto, Benjamin dice: del mismo modo que los fragmentos de una vasija, para hacerlos calzar, se deben seguir el uno al otro hasta en los más mínimos detalles, pero no tienen necesidad de asemejarse entre sí. Así, en vez de asemejarse al sentido del original, la traducción debe más bien, amorosamente y en detalle, en su propia lengua,
tomar forma de acuerdo a la manera de significar del original, para que ambos sean reconocibles como las partes quebradas de un lenguaje más vasto, tal como los fragmentos son las partes quebradas de una vasija. Me parece que estas palabras de Benjamin, ¿no?, nos ponen al tiro como en una perspectiva en que la traducción es mucho más que simplemente eh, encontrar una equivalencia, ¿no? Nos hace ver que en verdad hay algo ahí fundamental que pasa en la traducción. Y para empezar a conocer un poco su trabajo, su experiencia en esto, pensé que sería lo más fácil que nos contaran un poco de cómo se acercaron al mundo de la traducción en un comienzo, ¿no? Cómo llegaron a la traducción, cuál fue tal vez su primera traducción y cómo fue esa experiencia. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En mi caso, mi acercamiento a la traducción fue primero como lectora, que siempre me gustaba leer mucho, y aunque sí, estudié literatura, que quiere decir literatura en inglés, lo que me interesaba era la literatura en traducción. Entonces, cuando terminé de estudiar, hice un fellowship, una pasantía básicamente, en una editorial que se concentra, que publica mucha literatura experimental y en traducción. Y ahí aprendí mucho. Y decidí que quería trabajar con la traducción, pero en ese tiempo pensé que iba a hacerlo como editora, porque no hablaba otro idioma. Y eso era clave. Entonces, pero cuando terminé mi pasantía y traté de conseguir un trabajo fijo en ese lugar, no me lo dieron porque justamente no hablaba otro idioma. Y querían a alguien que pudiera recomendar libros de otro lengua. Entonces yo me hice la idea de que para trabajar en esto como editora tendría que aprender un idioma. Entonces vine a Chile y eso hice. Aprendí un idioma, pero yo empecé muy tarde. Empecé con 20 y tantos años. Y entonces pasé 3 años en Chile y volví a Estados Unidos y me hice un magister. Y en eso estaba buscando un escritor chileno para traducir en un taller de traducción. Y hablé con muchos lectores chilenos, editores, bibliotecarios, y les preguntaba quiénes son los escritores interesantes, jóvenes, de hoy en día. Y todos me decían muchos nombres, pero todos se coincidieron en Zambra. Entonces, ahí llegué a Zambra, lo leí, me encantó, le escribí, y le pregunté si podía traducir bonsai. Pero bonsai ya estaba siendo traducido, entonces me mandó la vida privada de los árboles. Y empecé a hacerlo en un taller de traducción. Así que, y a partir de ese momento siempre traduzco a Alejandro, y así me empezaron a mandar más libros chilenos y de ahí expandí a Argentina. Eso es. ¿Caso? Mira, tenemos, claro, o sea, nuestra llegada a la traducción es por caminos distintos, en realidad, interesante escucharlo. En mi caso, claro, yo me crié en un contexto que es bilingüe, francés, español, con más tendencia al español, pero en el fondo me he pasado toda la vida hablando los dos idiomas y lidiando con el hecho de pasar de un idioma al otro. Uh-huh. Antes que comenzáramos pensaba en esto como de la traducción y me decía, quizá en mi caso, o sea, yo traduzco del francés, pero hay momentos en que casi tengo la impresión que más que traducir estoy simplemente continuando esta como experiencia interminable de estar conviviendo con los dos idiomas. Uh-huh. O sea, hice toda la educación en un contexto francófono, me instalé durante muchos años en Francia, también estudiando literatura, o sea, historia y después literatura. Y
y hasta el día de hoy prolongo esto porque en mi casa hablo los dos idiomas y más bien hablo francés viviendo en Chile. Entonces es como un eterno tema de cómo pasas de uno al otro. Además son dos idiomas que se parecen mucho. O no se parecen, pero en fin, eso ya es para otro nivel de la conversación. Pero donde sí, obviamente estamos de acuerdo los dos, yo me imagino imagino que cualquier traductor literario estará de acuerdo, es que uno parte como lector. En mi caso también es como yo como escritor, como poeta, yo me imagino además, ¿no? Uno ve la cantidad de poetas que quieren traducir, ¿no? Como que uno lee y rápidamente lees algo en otro idioma y ya te lo estás imaginando cómo lo podrías traducir. O sea, hay una invitación al acto creativo a través de la traducción que es como un llamado creativo. Si tienes una lectura creativa o si te gusta escribir, efectivamente no. Yo creo que la entrada de uno a la traducción literaria en todo caso es a partir del deseo de crear en otro idioma. Y ya podemos después prolongar a todos los temas de traspasos de idiomas, pero claro, esa es mi parte biográfica. Bueno, es muy interesante pensar, por ejemplo, como que en el fondo, en los dos casos de ustedes, que es en contacto con la literatura, ¿no? Que nace este deseo de traducir, y cómo esa creatividad de la literatura también contagia un poco el ejercicio de la traducción. Y ahí yo me preguntaba un poco en torno a esta experiencia creativa que conlleva la traducción. ¿Cómo fue como el ir descubriendo el ejercicio de la traducción como en determinado contexto cultural, ¿no? Yo me imagino que la forma de entender la traducción o en que se desarrolla el ejercicio de la traducción como oficio, como trabajo, varía ya sea en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. En ese sentido, ¿cómo fue su como descubrimiento de este ejercicio de la traducción, que individualmente puede ser muy creativo, pero que se enfrenta después a ciertos modos de funcionamiento de la industria del libro, de las valoraciones culturales de la traducción en sí? ¿Cómo fue para ustedes ese irse metiendo, digamos, en el campo? Hasta sin audio, Megan. Es una pregunta muy amplia. Creo que para mí, bueno, no terminé mi historia un poco porque había que decir que yo me metí como muy de a poco en la traducción porque nunca pensé que yo podría ser traductora justamente porque no soy bilingüe, porque empecé a aprender español muy tardíamente, y incluso cuando estaba estudiando, o sea, estaba haciendo un magíster enfocada en la traducción, pero igual nunca pensé que iba a ejercer eso. Y incluso cuando la primera vez que publiqué una traducción, o sea, incluso en ese momento no me sentí como una traductora, como que no hay un canal, no hay ni siquiera un título que te dice, puedes publicar libros, ahora tienes la calificación y puedes hacerlo. Entonces, para mí fue un proceso muy largo de ir ganando confianza, porque en el principio, siempre la cosa gira en torno a la idea de fidelidad, y siempre hay ese temor a traicionar la obra, y en el principio eso viene con quieres ser muy literal, hay ese instinto para traducir literalmente. Bueno, yo diría siempre que la traducción literal no existe, pero ese es el impulso. Y después, como que empiezas esta parte de trasladar el texto del español al inglés, en mi caso, viene a ser más automático. Y después, ahora la mayoría de mi trabajo es creativo, o es el trabajo del editor, más que nada, porque voy como trabajando el texto en inglés y editando, básicamente, y tratando de sentir qué necesita el texto. Eso
podemos hablar del negocio de la traducción después, pero es eso por ahora. ¿Y tú, Pablo? Pienso en el tema de... A ver, mira, si retomo un poco como tú también, porque recién no expliqué cómo llegué a la traducción realmente, o sea, dije la motivación, pero no la parte como concreta. Eh, y es lo mismo que tú dijiste, o sea, yo creo que el traductor literario se hace, o sea, obligatoriamente se hace en la marcha. No, me imagino que el grueso de la traducción, de los estudios de traducción están mucho más enfocados en la parte técnica. En cambio, la traducción literaria, como depende mucho es un poco como cómo se forma un escritor, o sea, llega un momento en que tienes que ponerte a escribir, tienes que ponerte a traducir, sale un primer libro de traducción publicado y efectivamente uno se sorprende y es como ¿no? el síndrome del impostor, y luego resulta que sale un segundo, un tercero y de pronto te das cuenta que ya te lanzaste, ahí está. Claro, en ese sentido. Y, sí, es que desde que comenzamos a hablar es impresionante cómo está la tentación de que cada vez que digo algo me voy a lanzar directamente a la temática de traducción de las equivalencias porque vamos introduciendo distintos términos que son centrales dentro de la reflexión del traductor, como incluso de la teoría a largo plazo. El término de la equivalencia era de los años 50-60. Luego, efectivamente, todos los traductores estamos confrontados al miedo a no ser fieles, lo que conlleva en realidad una serie de elementos, porque uno rápidamente podría decir, claro, pero ¿qué significa ser fiel? Porque en realidad todo depende del receptor, que esa es otra parte de la teoría de la traducción, o además todo depende de en qué contexto se genera la traducción. Yo creo que quizá ahí lo que es como interesante compartir es que efectivamente con Megan los dos hacemos traducción, sobre todo, ¿no? Traducción de libro, y que es un tipo de traducción que tiene mucho tiempo para, como decías tú, primero traduce y después tienes todo un tiempo para editarte, releerte. Eh, yo pienso cada vez más en la necesidad de trabajar incluso dentro de los presupuestos de traducción, tener a un editor, tener una persona que te relea después. Eh, o sea, que es la editorial, pero en ciertos casos, o incluso uno trabajar con un equipo, como dónde están las etapas de relectura. Claro, y todo eso no es lo mismo, por completar lo que decía antes, que el caso de una persona que hace traducción simultánea oral, cuya traducción no tiene, es otro contexto, entonces es una traducción distinta. ¿No? Yo creo que por ahí vamos, como para contextualizar, y ahí efectivamente el contexto determina mucho el resultado de la traducción que estás haciendo. Bueno, para responder un segundo, sí, cuando hablabas del contexto pensé que ibas a ir por otro lado, que me parece que, bueno, no, yo no sé todos los escritores que traduces tú, pero me parece que tienes más experiencia que yo traduciendo a escritores muertos. Y yo casi siempre traduzco escritores vivos y tengo mucho contacto con mis escritores. Entonces, para mí el tema de la fidelidad, yo juego mucho más con eso, porque el escritor está vivo y yo siento que el texto puede no estar terminado. Entonces, puedo hacer cambios, puedo cuestionarlo, puedo hacer sugerencias y puedo hacerle preguntas al escritor. Y cuando yo quiero hacer algo creativo, digamos, puedo pedir el permiso del escritor, que tú no puedes hacer. Yo siento que eso sería muy diferente si tuviera que hacerlo todo por mi cuenta. No, o sea, donde tienes razón es que efectivamente esto de los contextos, claro, ya si entramos solo el contexto de la traducción literaria, es un contexto variado. Claro, yo efectivamente he hecho mucha traducción de escritores que ya no están vivos, y he hecho traducción también con escritores vivos, suena divertido decirlo así, pero... Y efectivamente también he tenido esa experiencia, pero tienes razón de que tú trabajas mucho más que yo así. Pero después entran otros contextos, por ejemplo,
la traducción de Montaigne que hice para la Universidad Adolfo Ibáñez, yo dialogaba con todas las traducciones previas. Entonces, mi diálogo ya empieza a no ser solo con el autor, sino que con todas las traducciones que pueda abarcar al momento de traducir ese libro. Entonces eso también es otra capa, y yo creo que eso hace intervenir otra dimensión de esto, la que podemos hablar después. No sé, es que la traducción tiene tantos temas que nos podemos ir por las ramas por todos lados, pero que está relacionado con lo que dices tú, que es, entonces uno realiza una traducción en cierto momento, tú puedes ser el primer traductor o puede haber varios. Las traducciones, cuando ya son varias, se van acumulando a través del tiempo, cuando el libro motiva a suficiente gente para acumular traducciones. Entonces, como se va sedimentando. Pero todo eso se relaciona luego con la caducidad posible de una traducción. Además, como el factor temporal, una traducción de cierta época va quedando desfasada en el tiempo y puede requerir nuevas traducciones. Claro, se supone que hay que retraducir las obras maestras cada 50 años. Eso dicen. Nunca he entendido exactamente por qué, pero se supone que es así. Mire, yo pienso en un ejemplo, o sea, fuera de que están todos los ejemplos históricos, como no sé, está la Vulgata que traduce al latín la Biblia, pero se vuelve a retraducir la Vulgata. O sea, se hicieron muchas traducciones a partir de la Vulgata misma. O no sé, yo imagino, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el Cantar de los Cantares de Fray Luis de León, que es una traducción, pero es una obra maestra del idioma español? Llegará un momento en que ya no se pueda leer el Cantar de los Cantares de Fray Luis de León, entonces va a haber que traducir el Cantar de Fray Luis de León, a eso me refería. Yeah. Oye, me llama la atención cómo ustedes hacen distinciones como sobre los distintos tipos de fidelidad del traductor, dependiendo, digamos, si el autor está vivo, si está muerto y hay más traducciones. Y por otro lado pienso que el ejercicio de la traducción, claro, tiene este lado de la fidelidad y del deber que supone esa fidelidad, pero por otra parte también tiene algo que podríamos acercar a la noción de un don, ¿no? Como un regalo que se hace también, algo que viene de otra parte y que el traductor hace aparecer en un contexto nuevo, ¿no? ¿Cómo se relacionan ustedes con ese lado de la traducción? Que quizás no es tanto del deber de la fidelidad, sino de generosidad hacia un nuevo espacio. Gracias por decir eso, porque siempre la pregunta es, ¿no crees que siempre algo se pierde en la traducción y qué se pierde? Siempre quieren hablar de la traducción como en pos de lo que no es o lo que, bueno, lo que no tiene. Pero hay que pensar en eso, justamente, o sea, lo que se gana con la traducción, que es una obra nueva, y suelen ser obras que renueven la escena literaria, en mi caso en inglés. O sea, escritores que están escribiendo en otras formas y con otras voces, con otras ideas. Y sí, encuentro que es un regalo para los lectores. Y enfocarse en lo que se pierde es enfocarse en algo muy niño, muy pequeño, ¿no? También creo que con esto hay una apuesta de parte, bueno, de la editorial o del mundo del libro, pero el traductor es un elemento principal de esto. Hay una apuesta por generar nuevos públicos. Por ejemplo, en tu caso, Megan, tú abriste una gran brecha para ciertos escritores chilenos que aparecen en Estados Unidos. Yo recientemente estoy haciendo mucha traducción de poesía contemporánea francesa, y o sea, ese público es un público que uno está creando a través de estas traducciones. Fijas, para la editorial no parte de la idea de que estos autores son conocidos en Chile porque simplemente no existen, en cambio van a aparecer a través de estos libros. Sí, sí, de acuerdo. Es verdad.
Adelante. No, lo otro que pensaba con respecto a esta mirada más positiva sobre la traducción, es que, claro, el traductor también puede desarrollar una mirada, un punto de vista bastante particular sobre la literatura de una región o de una lengua, de una manera muy distinta a la que puede tener un lector o un escritor que está situado como dentro de esa misma zona, ¿no? Cultural. Y en ese sentido, no sé cómo ustedes perciben, por ejemplo, dentro del ejercicio de traducción que ustedes hacen, ¿qué es lo que ustedes sienten que aporta, por ejemplo, en el caso de Megan, la literatura argentina, chilena, que ha traducido al campo literario o cultural estadounidense? Y en el caso de Pablo, estas traducciones, yo conozco traducciones tuyas de autores franceses, claro, como Gestir de la Breton o Lampe de Gouges o mismo la de Montaigne, ¿no? Que no son contemporáneos, y que entran a este espacio. Bueno, algunas de esas traducciones se publicaron en España, entiendo, pero hay otras que han circulado en Chile, básicamente, ¿no? Entonces también es un gesto de hacer entrar una literatura con una historia muy grande detrás, en un contexto totalmente diferente. ¿Qué es lo que aporta y cómo ven ustedes ese gesto, digamos? Pablo, creo que debería ser. Bueno. O sea, es que hay muchos traspasos, obviamente. El caso de Montaigne es porque es literatura universal, o sea, es un autor que se va a traducir en todos los lugares. Después también hay mucho por ejemplo, una parte de mi trabajo es traducción de literatura femenina invisibilizada. Y me parece que ahí el aporte es muy evidente y efectivamente requiere un viaje hacia atrás en el pasado, porque es una historia que hay que reconstruir. Y una historia sumamente necesaria. O sea, creo que estamos en el momento en que que está todo el interés de los lectores y de las editoriales por reconstruir esta historia, y que hay que hacerla, y ahí el traductor también tiene un rol. O sea, está el libro que mencionabas tú, Lampe de Gouges, que dicho en corto es mientras ocurre la Revolución Francesa, es la persona que escribe la Declaración de Derechos de la Mujer. O, por ejemplo, ahora que acabo de publicar una traducción de Alice Guy, que es la primera persona que hizo cine de ficción, y que es una traducción de sus memorias. Ahora vamos a publicar un libro, con el libro del pez espiral, que es una traducción de la primera persona que hizo cuentos de hadas. O sea, todo este tipo de traducción me parece que ahí, no sé, me parece que ahí, por ejemplo, se señala una beta sumamente interesante, y después, obviamente, traducir la literatura, la poesía francesa contemporánea es interesante porque es algo que existe muy poco. O sea, hay mucha curiosidad considerando toda la influencia histórica de la poesía francesa, y de pronto da una sensación de que ese eslabón se perdió, pero en realidad eso sí está. O sea, hay uno que genera el puente. Efectivamente, el traductor muchas veces es un puente. Sí. Tengo muchas cosas que quiero decir sobre este tema y no sé exactamente cómo empezar, pero en mi caso trabajo en un contexto, en el lengua inglés, en que la traducción, o sea, en el negocio de los libros en Estados Unidos, las traducciones tradicionalmente son muy despreciadas, o sea, porque existe esta idea de que los lectores no quieren leer traducciones, no les interesa, no venden esos libros, entonces hay un espacio muy reducido para las traducciones. Entonces, eso para mí siempre lo he encontrado muy frustrante, porque justamente la traducción es lo que me interesa como lectora, y encuentro que no es verdad. Es un cuento que los editores y las editoriales están contándose a sí mismas, y es como ¿cómo se dice? Self-fulfilling prophecy.
Profecía autocumplida. Eso. Y me interesa como desmentir ese mito un poco. Entonces, cada vez que traduzco a alguien, no sé, como Samantha o Alejandro, que logra, o sea, publicarse en el New Yorker o ganar premios o lo que sea, siento que estamos como ampliando ese espacio para la traducción. Y efectivamente, en los últimos años hay mucho más interés, hay más editoriales, hay cada vez más editoriales independientes que están enfocándose en la traducción. Y me parece que eso va un poco en contra de otra corriente que existe en Estados Unidos, que es la corriente hacia la xenofobia y el racismo y esa mirada hacia adentro. Entonces yo lo veo un poco así, como el trabajo del traductor es como embajadora cultural, pero también es como activista. No, estamos de acuerdo, claramente. Interesante. Después de esto está, bueno, lo que dices tú, que quizás volviendo a la cita inicial que leíste, Cristian, y que es como el trasfondo de todo esto, es que la traducción es en buena parte, no es solo el texto, sino que es lo implícito, lo que no se dice, y que es, o sea, lo que implica para el traductor la comprensión del texto es todo esto, y que es todo el contexto cultural, todo el bagaje cultural que tiene que tener, que tiene el lector cuando lo lee en el idioma original y que el traductor va a intentar transponer en el otro idioma. Más allá de o sea, que ya sea hablando de fidelidad, equivalencia o como se quiera decir, yo creo que realmente esto es un tema de viaje cultural para que sí, para poder hacerlo pasar, si ese es todo el tema. De hecho, pienso, por ejemplo, en Francia, las escuelas de idioma, o sea, si tú estudias en la universidad un idioma extranjero, tú estudias lengua y civilización. Y la idea es que estás entrando en la civilización del otro a través de la lengua. La lengua es una civilización. Sí, ahí encuentro muy, muy bonita esta idea de, en el fondo, afirmativa que tiene la traducción implícitamente, de que los demás, las otras culturas, las otras personas finalmente son comunicables, ¿no? Que es posible hacer ese gesto y que por lo tanto hay un espacio eh, que apela como a cierta universalidad, pero sin renunciar para nada a la especificidad de la riqueza específica, ¿no?, que implica el ejercicio de la traducción. No es como una especie de... No es un esperanto, digamos, que homogeniza eh, todas las lenguas o todas las culturas, sino que en verdad quizás las mejores traducciones serían aquellas que hacen ese esfuerzo, ¿no?, que también Benjamin menciona ahí, como delicado, amoroso, de hacer que en otra lengua aparezca algo semejante, ¿no? Me parece que es súper linda esa idea, y como un poco mencionaba Megan también, claro, ahí es muy, volviendo a la idea del contexto, ¿no? Cómo el contexto puede moldear un poco las formas en que se entiende el ejercicio de la traducción. Pero evidentemente me imagino, pero no es lo mismo traducir al inglés, siendo que el inglés es como el idioma que se impone en tantos campos, ¿no?, como la lengua dominante, que traducir, claro, al castellano de Chile, por ejemplo, o pensar al castellano de Chile como receptor de otras lenguas, sino que también en Chile hay como una tendencia a incorporar discursos extranjeros sin mucha sofisticación tampoco. Entonces ahí también yo veo que la traducción es como un ejercicio sano, ¿no?, como para la cultura en Chile que tiene cierta dificultad a masticar las otras culturas. No sé, Mira, de todas las ideas que nos dice, tengo una pregunta yo para Megan, que la encuentro
muy interesante es que todos los traductores al español nos hacemos la pregunta de, o sea, tú partes hablando con la editorial de qué español vas a utilizar en tu traducción. O sea, todo esto es relativo, obviamente, uno nunca logra hacerlo de manera sistemática, pero como qué tipo de idioma quieres usar. En tu caso, Megan, porque me imagino que si traduces al inglés, bueno, o sea, hay muchos tipos de inglés diferentes, ¿no? Tú también te posicionas, pero esto va a un... O sea, Estados Unidos al mismo tiempo es un país enorme, y es un solo país, porque en el caso del español, como son tantos países, está como muy segmentado históricamente. Eh, no sé cómo te posicionas tú al traducir al inglés y qué inglés o... Yo en realidad no tengo que lidiar con eso, porque para mí, yo tengo mi inglés. Y si tuviera que traducir, de hecho, hace tiempo traduje un libro español que estaba en primera persona y el personaje era muy como cuico, era muy posh. Y cuando traducía, cuando hablaba en su voz, en mi cabeza estaba traduciéndolo con un acento británico. Y después, cuando se publicó en Inglaterra, cambiaron todo. O sea, yo no sería capaz de escribir como con otro inglés que no sea mío. Y muchas veces ocupo, o sea, en puntos precisos. Yo soy del sur de Estados Unidos, entonces a veces tomo recursos que son específicamente del sur de Estados Unidos, pero no sería, o sea, mi inglés, siento que mi inglés es mi inglés. Y, y a veces he tenido que innovar un poco porque traduje, por ejemplo, un cuento de Paulina Flores que se llama Buda Flaite, en que, o sea, hay un personaje que habla muy flaite. Entonces, ocupé palabras y frases que yo nunca usaría en inglés, por ejemplo. Pero también quería decir, o sea, lo que estábamos hablando antes, se me olvidó de algo que quería decir que es. Yo, por ejemplo, llevo todo este año traduciendo un libro muy chileno que se llama Poeta Chileno. Y ocupa un lenguaje muy chileno, palabras muy chilenas y muchas veces mi lector no va a tener todo el contexto, obviamente, que tienen en Chile. Y tengo que pensar en eso y ser consciente de eso, pero a la vez nunca quería disminuir esa chilenidad, digamos, porque es muy importante para el libro. Entonces, el lector en inglés va a ser muy consciente de, o sea, dejé muchas palabras en español, porque me parecía importante justamente para ese libro. Pero el hecho de que en inglés lo están leyendo con otro background, otro conocimiento, no significa que falla la traducción. Significa, o sea, para mí ese extrañamiento de leer algo de un contexto que no es tuyo es importante. Y por eso, o sea, yo creo que los traductores pueden decir o que nada es traducible o que todo es traducible. Yo diría que todo es traducible, porque tomar algo y ponerlo en otro contexto es parte del proceso de la traducción. Y mientras, bueno, trato de recrear mi experiencia de leer el libro en español, pero nunca se puede recrear 100%, pero se crea otra experiencia. Además, estoy pensando, hay algo que no hemos mencionado, que es la traducción literaria, por ejemplo, de teatro. Porque haces la traducción y luego además ves qué pasa con la traducción. O sea, y vas a ver a distintas personas que van a tener que reapropiarse el texto y decirlo, y se va a ver si suena natural o no. A mí, años atrás me pidieron una versión de Romeo y Julieta de Shakespeare para una obra de teatro enfocada en adolescentes. Entonces, además no era todo el texto y estaba todo muy enfocado en el receptor que era el adolescente. Y al menos para mí como traductor la experiencia fue increíble. O sea, ir a una sala de teatro y ver en este teatro, eran Matucana 100 e iban
con convenio con colegio, entonces la sala estaba llena de escolares. Y ver que los escolares se reían, entonces uno como traductor hacía la traducción esperando que la gente se riera, pero no sabía si se iban a reír. Y ver que efectivamente los actores lograban apropiarse la traducción, que era con bastante chilenismo, y llegaba al español de Chile para un receptor chileno, y ahí funcionaba, y efectivamente funcionó. Después he hecho bastante teatro que se ha publicado de teatro contemporáneo francés, que se ha publicado en Argentina. Y lo que ahí sí hicieron es que en las lecturas que se han hecho de las traducciones, los actores argentinos lo argentinizan, al menos a nivel de la conjugación. O sea, lo pasan al voz, etc. Claro. No así el resto, pero eso sí lo hacen. Y también me pasó una vez una traducción que salió en España que le cambiaron bastantes palabras para que fuera para el público español. Sí, ese tema de los distintos españoles es muy interesante. Y yo no puedo comentar tanto, pero me han dicho que aquí en Chile, cuando se lee una traducción, o sea, cuando se lee, a ver, cuando se lee una traducción que generalmente está traducida al español de España, ya uno se siente que está leyendo otro idioma, porque no, o sea, no es como se habla aquí. Entonces, me parece que cada vez más hay más traducciones al español de Chile, pero no sé si estoy cierta. O sea, en el caso de Chile, a mí me parece que ahí fue como bien notable, como en el siglo XX, no sé, por las traducciones de Parra, ¿no? Y que ha tenido una especie de secuencia en traducciones después también más recientes, ¿no? Pienso las de Catulo, no sé, Horacio, en que se volvió como más familiar la idea de que también los clásicos podían volverse más propios, ¿no? Y se acentuó probablemente también esta distancia con respecto a las traducciones españolas, ya percibidas como, o sea, el léxico que utilizan es tan distinto que es muy difícil enganchar con una obra que persistentemente recurre a ese vocabulario, ¿no? Pero por otro lado, a mí me da la impresión de que en Chile persiste mucho la costumbre de leer traducciones sin justamente dimensionar esa brecha que hay entre cómo sería una traducción más cercana a una lengua común y estas traducciones de repente que son medias neutras, ¿no? que están pensadas también para poder abarcar más países. Eso me parece interesante. Pensemos o sea, en la cosa más básica que es todos los productos audiovisuales que se reciben con traducciones, con las supuestas traducciones neutras, que suelen ser más bien mexicanas, y que se llega a esta gran división entre lo español y lo latino. Y España siendo como el único país que logra sobrevivir como con su especificidad, porque está al otro lado del océano, pero el resto de América Latina funcionando como con un código de que fuera todo latino. Claro. Y yo creo que en traducción hay eso queda. Porque es algo que está muy presente. O sea, la gente está mirando Netflix con traducciones o sea, el que vea el doblaje, pero si no, incluso la traducción escrita está todo con esta idea de lo neutro latino. Entonces uno como traductor cuando traduce, sobre todo que a mí me piden muchas traducciones que van a otros países, entonces efectivamente te ves confrontado a querer entregar algo que comunique, pero si el texto tiene mucha jerga, es como muy específico, efectivamente tienes que entrar a pensarlo muy bien. Tienes que sopesar mucho lo que estás poniendo en los diálogos. Y a mí me interesó una cuestión que mencionaron también al pasar en sus ejemplos, que es muy interesante ver los ejemplos bien concretos que ponen,
como estos casos en que la obra que están traduciendo pareciera, ¿no?, empujar los límites de la lengua materna, ¿no? Bueno, en el caso de Juan Pablo sería el español, por ejemplo. Eh, en su experiencia, es como un momento que se produce como en todas las obras que traducen, esta sensación de que la lengua más propia, digamos, o la lengua en la que están traduciendo, de alguna manera necesita repensarse o reinventarse, o pasa solo con algunos libros eso. Yo diría que pasa con los libros más experimentales, pero siempre, bueno, te doy ejemplos concretos, que siempre van a ser de Alejandro Zambra, porque estoy traduciendo todos sus libros ahora. Pero traduje el libro Facsímil, que es un libro... Pensé en ese, por ejemplo, que... Yo creo que ese libro es muy bueno para ilustrar estos temas, porque es un libro experimental que en el principio juega mucho con las palabras. Hay dobles sentidos, hay rima, hay no sé qué más, pero juegos de palabras, básicamente. Y entonces, traducirlo literalmente era imposible y una forma antigua de hacerlo quizás sería traducirlo literalmente y tener un libro lleno de pies de páginas como explicando el chiste. Pero la experiencia de leer ese libro sería horrible, muy fome. Entonces, lo que hice era tomar la idea del libro y, y, y los temas del libro, que son dictadura, familia, silencio, educación, y ocupar los recursos que tiene inglés y jugar con inglés de la misma forma. Y hay gente que puede decir, bueno, esto no es una traducción, porque si ves los dos libros al lado, o sea, no parece el mismo libro, pero yo diría que sí. Y ahora estoy traduciendo Poeta Chileno y no sé si ustedes lo leyeron, pero termina con un poema que se trata de los géneros de las palabras. Entonces me costó muchísimo. O sea, he estado escribiendo ese poema hasta el final. Pero al final creo que lo logré, pero era escribir casi otro poema. Y bueno, probablemente hay que hacer este tipo de cosas más con la poesía que con la ficción. Pero para mí lo que hice con Facsímil es un caso extremo, es un ejemplo extremo de lo que siempre estamos haciendo en la traducción literaria. Qué ganas de ver esa traducción, o sea, da mucha curiosidad. Prolongando lo que decías tú, otra de las dimensiones de la traducción, la que estamos diciendo justamente, es que así como la traducción que uno hace en general, tú partes de lenguaje organizado como ideas, ideas que transmiten sentimiento y toda la complejidad del lenguaje, también están los textos específicos que transmiten sonido o transmiten visualidad, o todas las otras dimensiones que puede transmitir un texto escrito. Un texto escrito leíble, oralizable o no, que no puede ser oralizado porque es solo visualidad, etc. Entonces ahí entra la otra dimensión que efectivamente es más experimental del traductor, y en ese sentido yo creo que incluso no tan experimental es una larga tradición de siglos de traducir poesía métrica y rimada. Y de eso hay siglos y siglos de experiencia del ser humano que trata de transponer, como se decía musicalmente, estos versos que tenían efectivamente una regularidad y que generaban ciertos sonidos. Al punto que en ciertos casos estás respetando el sonido y no tanto el sentido. Y eso es algo que está allí, como digo, se ha hecho durante siglos. Y que no deja de ser fascinante. Es parte de las dimensiones del lenguaje. Creo que todo esto permite efectivamente recordar que la traducción
es traspasar distintos elementos y que estos elementos son variados y no necesariamente, no siempre son verbales. O son una dimensión de lo verbal, pero no necesariamente son ideas concretas que se están traspasando. Y ahí me parece que hay una dimensión en la traducción literaria que es fundamental y que apunta a una sensibilidad muy específica, que el traductor como lector, digamos, de alguna manera tiene que percibir cuál es la propuesta o el horizonte estético, ¿no?, que proyecta una obra, como un todo, ¿no?, como una especie de acto unitario que es difícil de percibir y que obviamente no ocurre a nivel de una frase ni de un párrafo. Puede ser una atmósfera también. Y no sé si ahí nos pueden contar un poco de qué forma a ustedes se van formando esta idea que tal vez les permite después hacer el proceso de edición o de revisión de la traducción, como teniendo un foco más claro del tipo de efecto que quieren producir. Adelante, Pablo. O sea, yo tengo la impresión, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo, Megan, de que cuando uno lee un texto y lees un segmento largo, se te va generando una sensación, que ya lo llamemos atmósfera o sensación, pero vas teniendo como un color definido en tu cabeza de lo que te transmite el texto original. Y cuando estás traduciendo, de manera general, yo creo que uno siempre tiene eso en la cabeza de que quieres mantenerlo, quieres que eso esté. O sea, lo que contaba, estoy traduciendo, ahora terminé unas traducciones de cuentos de hadas siglo XVII, en Francia, que generan una atmósfera que es muy específica. Y tú sabes que detrás de estos cuentos de hadas, además está la atmósfera del mundo de la corte, del mundo cortesano en Francia en la época, etc. Y tiene una serie de elementos que se van sumando todos, como casi que tienes ganas, tienes como la necesidad de sentirte tú dentro de ese mundo lo más posible. Y que eso te tiene que ayudar a escoger la palabra dentro no, porque además la traducción es como un puzzle. Cada vez que traduces una frase tienes, ¿cuántas opciones? No sé, puedes decir la misma frase de 20 maneras distintas, pero vas a escoger una. Y va a ser esa que en ese momento tú sientes que está permitiendo construir esta atmósfera general. Sí, sí, es verdad. Bueno, hay muchas metáforas que la gente ocupa cuando se habla de la traducción, pero a mí me gusta esa metáfora de que el traductor es parecido a un actor o un músico que te da un guión o te da una partitura de música, pero la interpretación es tuya. Y tienes que buscar, bueno, en narrativa tienes que buscar la voz. Y muchas veces estás como interpretando un personaje y ese personaje puede ser el escritor o puede ser el personaje dentro del libro, pero siempre estás preguntándote, ¿este personaje lo diría así? ¿Usaría esta palabra? Y tienes que pensar, sí, tienes que pensar no solamente en todas las opciones que hay, pero también en la música que se da al final, la música de la obra en total. Pero eso es lo que dice Pablo, es la atmósfera, es otra forma de decir Oye, eso. Megan, ¿y no sientes también que es como la famosa frase de Flaubert, que Madame Bovary soy yo? Sobre todo con ciertos textos, por ejemplo, Cristian mencionaba, yo hice una traducción de Retief de la Bretonne que hace un texto que recorre París durante la Revolución y va tomando nota, entonces es autobiográfico, es periodístico, autobiográfico, y mientras hice la traducción yo era Retief de la Bretonne también, porque se estaba teniendo que tomar la palabra de él. Totalmente. Sí. Sí, eso es interesante de la figura del traductor también, una especie de creador solapado, ¿no? O sea, asume la creación desde un lugar quizás con más restricciones,
pero que igual es un espacio de toma de decisiones, de búsqueda de cierta atmósfera, en que construye también un mundo, ¿no? Eso me parece súper interesante. Ahí puse en el chat por si hay preguntas de los asistentes, si quieren plantear. Vi por ahí que había un comentario de Carlos, Carlos Soto, que mencionaba, claro, que en el caso, por ejemplo, de poesía también se puede traducir un procedimiento, ¿no? Que es un caso similar tal vez al de claro, estas disyuntivas que aparecen con la traducción de la métrica o el verso. Claro, ¿qué hacer en el caso de la poesía que hace cierta cosa, cierta acción? Eh, que claro, también aparece eh, esa dimensión. Y aquí Nicolás Ulloa dice que tiene un comentario, no sé si lo puedes anotar ahí como, eso, si lo puedes pegar. Lo voy a leer. Dice, hace poco veía unos comentarios en Goodreads sobre cuentos completos de Lori Moore traducidos por Seix Barral y era más bien una crítica, seguramente por esta lejanía que notamos los latinoamericanos en las traducciones. Al contrario, decía el comentario de los traducidos por Eterna Cadencia en Argentina, que se le hacía más familiar y acertado en la ironía de la autora. En ese sentido hay que decir, por ejemplo, que el Estado chileno tiene un fondo de traducción y tengo la impresión de que un criterio que se aplica es que se haga una traducción local. O sea, un libro que fue traducido en España, si tú lo quieres traducir en Chile, es como valorado de volver a hacer hacer el ejercicio, pero desde acá. Claro, bueno, ahí tú también tocas un tema que es interesante de pensar, ¿no? ¿Qué tipo de políticas de traducción, si es que hay políticas de traducción en el caso de Estados Unidos? Acá en Chile, durante un tiempo existía tanto un fondo de traducción desde lenguas extranjeras al castellano, y también existía uno para poder publicar traducciones afuera. Entiendo que ahora queda más bien de traducir al castellano. Existe aún, pero en otra forma. Existe aún de otra forma, perfecto. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no sé ahí qué tipo de, si hay programas públicos o fundaciones privadas que ayuden a hacer traducciones. Hay varias cosas. Tenemos, bueno, organizaciones de traductores, American Literary Translators Association, que, bueno, cada año hacen una conferencia y inviten, dan como becas para traductores principiantes. También hay becas del PEN, hay becas del gobierno, pero para mí lo más interesante, lo más importante es que hoy en día hay cada vez más programas que incorporen la traducción literaria a programas de escritura creativa. Entonces, hoy en día se puede hacer un MFA en la traducción, que en mi tiempo, hace 10 años, eso no existía. Pero ahora cada vez más están como pensando la traducción como algo parecido a la escritura. Y eso para mí es muy importante. Me hubiera gustado hacer algo así, como trabajar, creo que es muy importante trabajar con un mentor. Y yo ahora trabajo con alumnos en estos programas y me parece que ese tipo de programa es vital, como que, porque el trabajo del traductor es tan aislado y la gente como que lo hace en su casa, pero es muy difícil traer ese trabajo al mundo. Pero un programa así como que lo hace mucho más fácil. Yo pienso con respecto a la intervención de programas públicos para la traducción, o sea, la ventaja que tiene es que efectivamente el traductor puede tomar la iniciativa de postular y escoger qué libros quiere traducir. O
sea, permite todo esto, todo lo que contaba Megan al principio, cómo se genera una relación entre el traductor y el autor, eh, cómo vas abriendo ciertos caminos y que el traductor tenga una iniciativa con esto. Ujú. Eh, Después, efectivamente, después si uno piensa ya de manera más global, tienes que entrar en diálogo con las editoriales, lo que mencionabas tú del trabajo solitario. Claro, es un trabajo solitario, pero que luego comunica con todas las instancias en que el libro se produce. Ujú. Yo me imagino que ahí, o sea, mi experiencia depende de cada editorial hasta qué punto uno como traductor participa o no del proceso total del libro. Ya. Una cosa que ha sido muy importante en la lengua inglés son los premios, que hay varios premios para libros en traducción. Ahora recién, creo que lo hacían hace años, pero volvieron a hacer un National Book Award de libros traducidos. Y eso no existe en español, si no me equivoco. En Chile no, no, no creo. ¿Por qué? ¿Y creen que sería útil? Creo que sería útil, ¿verdad? ¿No? Suena bien. Porque, o sea, para mí Sería increíble. hace un trabajo como les digo, como para levantar el perfil de la traducción y que hayan más lectores de traducción, etcétera. Pero como que en español me parece que la traducción no es tan mal vista como en inglés. Y quizás no necesita ese levantamiento, aunque seguramente los traductores sí lo necesitan. Yo creo que o sea, a ver, no sé si me equivocaré, todo esto ya pasa a ser una opinión muy personal, pero yo no creo que la traducción sea mal vista, ¿eh? Yo creo que en eso también hay como un efecto de mirar hacia afuera, o sea, efectivamente los países latinoamericanos claramente miran mucho hacia afuera, entonces lo que viene desde afuera les interesa, ¿sí? Claro. Eh, pero efectivamente en Chile no hay un premio. Hay apoyo, pero no hay un premio. Lo que hay muchos son distintos tipos de apoyo de diferentes países. O sea, Claro, instituciones. en mi Eh, caso, el Instituto Francés apoya muchísimo y te hace el puente para tener apoyo también directamente desde Francia. Eh, Pero ¿te parece que eso es porque se ve la traducción como un oficio, un trabajo y no tanto como un arte? o sea, después la traducción literaria en Chile, ¿hasta qué punto está desarrollada? Es una buena pregunta. Yo no, o sea, no sé si hay un catastro de cuántos traductores profesionales existen en Chile. Ya. O sea, en mi experiencia como traductor no me cruzo tantos traductores. Traductores literarios, porque Pero claro, existir algo como a nivel del idioma y no solo en Chile. Ah, claro, no literario, por supuesto que hay traductores, pero claro, específico literatura no es tan común. Mm. a mí me da la sensación de que al menos en Chile es poca la gente finalmente que traduce sistemáticamente Ujú. y que también hay una especie de... Claro, que tampoco es tan sistemático, digamos, el traspaso entre culturas, que por lo tanto es bien fragmentado, y hacia atrás tampoco hay tanta conciencia. Bueno, Ediciones Tácitas, por ejemplo, cada tanto republica traducciones antiguas chilenas de textos clásicos, por ejemplo, ¿no? De la Eneida, si no me equivoco, de Paul Valéry, que sacaron. Bueno, que Esa hay nunca fue tan conocida, la de Paul Valéry o sea, yo hice el prólogo, pero fue más bien en su momento fue más bien era como una rareza, era resucitar un texto que Parra había elogiado, entonces lo quisieron hacer. claro, pero eso me da como esa sensación de que no, la traducción literaria no se ha constituido como en una parte de la tradición literaria, que Mm. son más bien como gestos más o menos esporádicos, valorados, pero que no se alcanzan a conformar, por ejemplo, como en un espacio de reflexión creativa constante, no sé. Ahora, igual, no sé, pues hay como problema filosófico en Chile la traducción goza de buena salud. Yo encuentro ahí, han salido libros ahí súper interesantes sobre la traducción. Bueno, además, o sea, no, pensando en esto,
si uno piensa en la traducción en Chile, hay como un ícono, que es Castillo Didier, de las traducciones que hace el griego. Pero efectivamente tiene como una posición ya de figura casi, yo diría que es un ícono, o sea, de figura icónica del... pero efectivamente aparte de él no hay como una figura tan icónica de la traducción. Claro, quizás ahí sería interesante también pensar en formas de poder visibilizar esa... Bueno, hay una antología de Tellier, por ejemplo, creo que hacía de traducciones hechas por autores chilenos, ¿no? Pero eso ya tiene muchos años y se podría hacer quizás muchas cosas más en eso, y como menciona Megan también, puede que el problema no sea solo chileno, no sé si es tan distinta la situación en Perú o México, en ese sentido, y aparte se produce sin comunicación entre países latinoamericanos. Sí. Oye, bueno, para ir un poquito cerrando, no sé si nos quieren contar un poco como quizás los próximos proyectos que tienen de traducción, si pueden adelantar algo, sería entretenido saber. Bueno, estoy terminando Puente Chileno de Alejandro Zambra y Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Y va a salir ahora muy pronto mi versión de Ayer de Juana Mar. Y también Siete casas vacías de Samantha Schweblin. Eso viene en camino. Qué bueno, qué interesante también la de Juan Mar. Sí, es el único escritor muerto que traduce. Sí. ¿Verdad? Pero ¿cómo, Megan? Y o sea, empecé a traducir este libro hace muchos años, cuando empecé, en ese mismo taller, cuando empecé a traducir a Zambra, pero solo recién, ahora, se está publicando. Súper. ¿Y tú, Juan Pablo, qué se viene? Claro, está el libro de los cuentos de hadas de Catherine Dournois, que vamos a sacar los cuentos que estaban inéditos. Vamos a sacar una traducción de Perrine Loquerec, una poeta francesa contemporánea que ya publicamos el año pasado, o sea, a principios de este año. Este es un libro fuertísimo que va a ser, me tiene como muy contento, que es un poemario hecho a partir de testimonios de mujeres golpeadas. El libro es muy duro, pero muy necesario. Y hoy día en la mañana justamente tenía reunión con ella, o sea, para que veas que a veces veo a veces veo a los autores y lo dejamos más o menos cerrado. Entonces ahora ya me falta el proceso de publicación, ¿no? Y otro libro de recuperación feminista, pero ese prefiero no decir nada hasta que salga. Genial. Pucha, qué ganas de ir viendo ahí las nuevas traducciones. Yo les agradezco de nuevo. Ahí preguntan por cuáles editoriales van a salir. No sé si es información que se puede revelar. Pero, o sea, Megan. ¿Los míos? Penguin, diferentes versiones de Penguin y Juana Mar va a salir con New Directions. En tu Claro, caso. en mi caso, mucho con libros del pez espiral en Chile. Perfecto. Ya, pues bueno, les agradezco mucho su participación en este ciclo. Súper interesante la conversación. Muchas ideas dando vueltas, muchas reflexiones. Rescato mucho igual el espíritu claro, como afirmativo, constructivo, puente, ¿no? del trabajo que hacen. Así que un millón de gracias, felicitaciones y espero que tengamos otra oportunidad para seguir esta discusión. Muy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias también.